Bienvenido a este podcast el día de hoy. Es un tema importante que a todos nos va a gustar empezando pues este año porque es el proceso de manifestación a través del pensamiento. Cómo el poder de la palabra genera todo un movimiento creativo en nuestras vidas para poder materializar todo lo que queramos. Hoy estoy con nuestra amiga Lady Solís, que ella pues ya ha estudiado diferentes cosas sobre este tema y nos lo quiere compartir. Hola Anthony, ¿cómo estás? Así como lo acabas de mencionar, el propósito del día de hoy es compartir unas experiencias respecto a la manifestación y la materialización de sueños, de metas, y qué mejor que hacerlo cuando está comenzando el año, que venimos con toda la energía del final de año, de Navidad, donde tenemos todo es bonito, todo es paz y amor, entonces tenemos la energía al 100% para empezar. Y que pues todos nosotros nos ponemos las metas iniciando el año. ¿De cuántas de esas metas cumplimos al final del año? Pues ya eso es otra cosa, ¿cierto? Pero al menos que las personas tengan como ese paso a paso para que puedan empezar a materializar todo aquello que quieren o manifestar todo aquello que quieren. Pero entonces, ¿cómo empezó esta vaina en tu vida? O sea, ¿vos cómo empezaste el tema de la visualización y que empezaran a materializarse cosas que de pronto vos querías de manera mágica? ¿O cómo fue eso? Bueno, a mi vida llegó hace muchísimos años un libro en mi casa que se llama Metafísica de 4 en 1 de Connie Méndez. Ese libro, dentro de ese libro, hay un texto que se llama Te regalo lo que se te antoje. Y en ese libro explicaban cómo elaborar las metas. Digamos que fue la primera vez en mi vida, yo creo que hace más de 10 años, quizás no mucho más, donde pude encontrar cómo las escribían. Y de hecho, algo que me llamaba la atención es que a nosotros nos han enseñado mucho a pedir, pero allí nos enseñaban a agradecer por anticipado lo que queríamos ver en nuestras vidas. De hecho, en la redacción de las metas, partían de agradecer y de la emoción que sentía cuando yo ya tenía algo así en mi vida. Entonces, así era, todo lo elaboraría, habían verbos en acción y al final había algo que todavía me acuerdo muy bien cómo está escrito, que mencionaba cómo hacía para que eso se manifestara de manera perfecta en mi vida. Entonces era como un decreto que dice algo así como en armonía para todo el mundo, bajo la voluntad divina, en gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre, que ya has dado la orden para que esta gracia me sea conferida. Entonces luego procedían a explicar qué significaba cada parte. En armonía para todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que yo pida o lo que yo quiero manifestar en mi vida no puede ir en contravía de otra persona. En armonía para todo el mundo, bajo la voluntad divina, que el Padre, que el universo pretenda que se deba manifestar en mi vida, en gracia y de manera perfecta, que esté para el bien de todos los involucrados. Entonces, digamos que fue como la primera vez que yo encontré esa clase de herramientas y posteriormente, muchos años adelante, creo que tú también lo viviste en Caminos, nos enseñaron una herramienta también que se llama Mapa de Sueños, que fue la otra con que digamos que yo mezclé la parte de escribir las metas y ahora verlas a través de imágenes. Y concomitantemente con esto llegó otra cosa a mi vida que fue la ley de la atracción. La película que estuvo tanto de moda, la parte del secreto y de cómo imaginarse y materializar y bueno, digamos que todo eso fue como la génesis de que me interesara yo en esa clase de temas y conjugar todas esas cosas para llevarlo a aplicar a la vida. ¿Qué vi yo después con el tiempo? Que quizás muchas de esas herramientas me servían, pero no todo lo que yo quería manifestar se cumplía. Y empecé a entender que muchas veces pedimos, no agradecemos y lo hacemos desde la carencia. Entonces yo hablo de yo quiero tal cosa. Cuando tú hablas de querer es porque no lo tienes. Y si no lo tienes, estás carente de eso en tu vida. Entonces por eso es tan importante más bien manejar la energía de la gratitud y del merecimiento. Pero digamos que allí viene otro asunto también importante y es que ¿qué crees tú que mereces? Y para lo que tú mereces y manifiestas en tu vida, hay algo importante y es la autoestima. Entonces yo siempre he dicho que casi todo lo que le ocurre al ser humano tiene su génesis en cómo te amas y cómo te ves a ti mismo. Porque así mismo atraes esas situaciones a tu vida y lo que manifiestas en tu vida. O sea, yo puedo hacer un mapa de sueños o colocar un cuadro de visualización con las cosas que yo quiero ver en mi vida. Y las puedo poner y pueden ser muy lindas, pero si yo en mi interior no creo que eso sea posible, pues nunca me va a llegar. Entonces yo logré entender muchas veces que muchas de las cosas que yo ponía no llegaban porque yo no creía suficiente en lo que estaba allí y tampoco estaba sintonizada con la energía de merecerlo en mi vida.
Y en la medida que entendí y aprendí que si me amaba más y mejor, podía merecer mejores cosas y manifestarlas en mi vida. Porque nosotros somos, bueno, no lo vamos a mucho de la religión, pero los que creemos en Dios pensamos que hay un Padre abundante y Él quiere que tu vida sea abundante. Entonces, así mismo puedes manifestar en abundancia. Pero nosotros tenemos pensamientos chiquitos y a veces desde la carencia. Entonces, digamos que todas esa clase de herramientas me ayudaron mucho, pero han ido como variando a través del tiempo y he ido como conjugando muchas cosas que me han ayudado a manifestar cosas muy bonitas en mi vida. Y eso tiene que ver mucho con el nivel de autoimagen que uno tenga y autoestima. Porque usted, que era como lo que decía ahí, pues que uno, a veces uno quiere el Ferrari, pues, pero uno imagina que uno es un poca cosa, entonces nunca puede estar esa energía en contra porque no va a llegar o no va a vibrar en esa misma frecuencia. Entonces termina siendo como un trabajo personal, ¿sí o no? De creerse el cuento. Total, mira que ahora que dices eso me recuerdas una experiencia muy reciente este fin de semana. Estábamos en un encuentro familiar y estábamos jugando guayabita, no sé si ustedes han jugado, que es con un dado. Sí, claro. Entonces, hay un primo mío que es muy talentoso, pero siento que a veces puede ser negativo en algunos aspectos. Entonces, él concentraba su energía en que le iba a caer el número que no le servía, pero nunca en que le iba a caer el número que le servía para ganar. Y siempre que se concentraba en el número que no, era el que sacaba. Entonces, muchas veces en nuestra vida sucede eso, que queremos algo, pero nos concentramos en lo que nos da miedo que nos ocurra. ¿Y qué nos ocurre? Pues aquello a lo que le tememos. Entonces, a veces nuestra energía está mal focalizada, pero digamos que muchas de esas cosas pueden también ver con nuestra crianza. A usted yo lo condicionan, no haga tal cosa que se va a caer, tal cosa porque le va a pasar. Entonces, usted siempre piensa que algo malo va atrás de un suceso, o incluso cuando te dicen, necesito hablar contigo, tú casi nunca te imaginas que es algo positivo. Tú siempre piensas que cuando quieren hablar contigo, te van a regañar, te van a decir algo malo, porque nos han condicionado a pensar negativamente. Es algo que tiene que ver mucho con la crianza. Pero pues ya a esta edad que tenemos o cuando vamos avanzando, pues no podemos quedarnos en que así nos criaron, sino que si queremos ver resultados distintos, pues no podemos hacer siempre las mismas cosas. ¿Y qué fueron, o sea, eso que vos decís, mira, yo hice esto y se manifestó de manera mágica y a partir de ahí todo en mi vida empecé a enfocarlo en ese proceso? Del mapa de sueños tengo varias experiencias, pero hay dos que me llaman mucho la atención. Una, cuando recién empecé a hacerlo, yo tenía la costumbre de hacer el mapa de sueños en PowerPoint. O sea, bueno, para los que de pronto no saben, porque partí a hablar de mapa de sueños como si la gente supiera y no expliqué qué era. Un mapa de sueños es como un tablero mágico, para decirlo de alguna manera, donde coloco imágenes de situaciones, cosas o experiencias que yo quiero manifestar en mi vida. ¿Qué es lo ideal en este tipo de imágenes? Que yo coloque cosas como en diferentes áreas, digamos mi área personal, profesional, área de pareja, mi familia, digamos que no tiene que ver con mi pareja, la parte de materialización de cosas, la parte espiritual. Entonces digamos que eso es lo que tú plasmas en ese mapa. En algún momento en ese tiempo yo no tenía pareja y coloqué imágenes de 3 hombres diferentes. Uno era alguien con una guitarra, otro era un tipo como tirando a un árabe y otro era un tipo rubio. Y yo todos los días, como eran simpáticos, pues tipos que no conocía, que había recortado y pegado, yo era medio concentrado, yo, tan lindo es, o sea, como que, lo que le invertía tiempo imaginándome y emocionándome. Y en eso radica también materializar una meta, o sea, no es solo escribirles, ay, tan chévere esto, pero yo no me lo creo. Pero entonces cuando yo le involucro una emoción, un sentimiento, hay una creencia de que de verdad lo voy a tener. Entonces es porque estoy creyendo que sí va a llegar a mi vida. Entonces pasó algo muy particular en una misma semana. Conocí a alguien que era igualito a ese muchacho mono. Yo había salido hace un tiempo. ¿Con la guitarrita? O sea, no, yo había salido hace un tiempo con alguien que tocaba guitarra y me empezó a llamar. O sea, y luego el tipo de allí también, o sea, como que todo en la misma semana yo decía, ay no. Como que sí se manifestó, pero entendí que yo no quería 3 personas, yo quería una sola. Entonces, claro, me había diversificado mi energía y eso mismo manifesté. Pero entonces, digamos que la enseñanza allí es a lo que tú le pones fuerza, mente y eso, o sea, tú lo creas. De hecho, del libro que les hablaba de Connie Méndez, ella manejaba algo que se llama metafísica cristiana, que habla que todo se materializa a través de tu mente y que todo viene a través de Dios o del universo, como tú le quieras llamar. Entonces, digamos que está muy conectado con esa parte. Entonces, después otra experiencia del mapa de sueños, yo no tenía carro en ese tiempo, y yo puse un dibujo de un carro, yo quería un Mazda 2. Y como puse tantas imágenes, me tocó comprimir la imagen del Mazda 2 porque no me cabía. Entonces, era un Mazda 2 gris. Resulta que como al año o 2 años, no sé, tal vez,
me compré un carro y era un Spark GT. Cuando yo volví a ver esa foto, tal cual el de perfil se veía mi carro, era esa foto. O sea, como me tocó apretar el dibujo, ese fue el que yo me compré, el del dibujo. O sea, no era un Mazda 2, pero sí era lo que yo adquirí fue lo que estaba en esa foto. Entonces son cosas como muy particulares y también como con las imágenes de los... O sea, yo soy una persona que me gusta viajar mucho y creo que tú, pues, que tienes como conocimiento de esa parte. Y muchos de los viajes también fueron a través de, uy, tan rico, y cuando yo esté allá y cuando tal cosa. Y muchas de las cosas en realidad han sido superiores cuando he podido hacer realidad ese tipo de viajes. Digamos que la experiencia más reciente de la parte de materialización la tengo, pues yo trabajo en la DIAN hace 18 años, pero pues a que trabajo hace tanto tiempo yo era provisional, no era una empleada de planta administrativa en la DIAN. Desde el año 2020 salió a concurso mi cargo, o sea que si yo no ganaba, yo me quedaba fuera. O sea, digamos que al principio hubo una sensación de nerviosismo, porque cuando tienes una estabilidad de tanto tiempo, pues te asusta que te muevas la zona de confort. Pero bueno, a partir de ahí yo lo que empecé a materializarme, a mentalizarme, perdón, era que ese puesto era mío. Y yo lo primero que hice fue cuando me inscribí, pegué el formulario de inscripción en el escritorio y coloqué el decreto que les dije al principio, en armonía para todo el mundo, bajo la voluntad divina, bueno, ese que les conté de la parte de metafísica. Y coloqué gracias Padre por concederme tal y le coloqué la fecha. Y a medida que iban avanzando las etapas, colocaba más cosas. Para ese concurso nos hicieron 2 exámenes y la primera vez, antes del primer examen, yo coloqué gracias Padre por permitirme obtener un puntaje de 85 puntos en la primera prueba, y lo mismo, el mismo decreto, en armonía para todo el mundo, Cuando salen los resultados del primer examen, que cuando yo presenté ese examen me sentí, la verdad, no decepcionada, pero sí desconcertada porque nos preguntaron muchas cosas que no habían dicho que iban a preguntar. Entonces, pues yo no sabía cómo iba a ir. Cuando me preguntaban, yo decía, yo no sé, pero yo por fe ese examen es mío. Cuando llega el resultado, yo saqué 84.05. Yo había puesto que iba a sacar 85 puntos. Entonces, como que, o sea, muy cercano a lo que me había visualizado. Pero todo el tiempo era creyéndome. Es más, cuando pasó ese concurso, nosotros cuando nos presentamos, nunca es que vayamos a quedar en el mismo puesto. Tú puedes quedar en cualquier parte del país de acuerdo como a la lista de elegibles en la que quedes. Pero yo todo el tiempo al que me preguntaban, no es que yo voy a quedar en Palmira. Ay, pero usted le va a tocar moverse. Que no, yo voy a quedar en Palmira. Yo voy a ganar el concurso y voy a quedar en Palmira. Y aquí habían solo 2 vacantes. Cuando el segundo examen, yo sí me había puesto una meta más alta, ya como quedar entre no sé cuántos puestos, pero también entendí que la vida no te daba a hacer lo que tú pides, sino lo que tú necesitas. Yo no necesitaba quedar entre los 10 primeros puestos. Para mi meta era quedar en Palmira. Y quedé como de 132 de los 300 y pico que habían en Palmira, pero ingresé. Entonces yo tenía, antes de ingresar, a nosotros nos hacen firmar como un juramento para ser funcionario público. Entonces cuando yo pasé el primer examen, lo mismo. Coloqué el juramento como si yo ya hubiese ingresado, con el puesto en el que iba a quedar. Y como yo quería quedar en Palmira, entonces edité sobre uno que ya había firmado antes con la firma del director de aquí de Palmira. Y así la tengo pegada todavía en mi closet. Y tal cual es la que me entregaron ahora cuando ya me posesioné. Entonces digamos que tengo pruebas reales que lo que uno se imagina lo puede materializar, pero también tengo pruebas reales que lo que uno se imagina, no solo positivo, sino negativo, también los puedes materializar. Como lo que te contaba por lo menos de mi primo, que él tenía la total certeza de que caía el número para perder y le caía el número exacto que decía para perder. Entonces yo tengo la certeza que cuando tenemos conciencia de lo que decimos y del poder creador de nuestra mente, podemos lograr la vida que queremos. El problema es tener la conciencia de lo que estamos hablando, de lo que estamos pensando, de lo que estamos diciendo. Y la parte de la educación, porque nosotros acá siempre nos educan es a pensar en lo malo. Así, vos montas una historia o cualquier cosa en tu perfil o en algún perfil o en alguna red social y puede que mucha gente le haya gustado el tema y digan un poco cosas positivas, pero con una personita que vos veas que de pronto dijo algo maluco, entonces uno ya como que le daña el día. Uno está como que más fácil se enfoca en lo malo que en lo bueno, pero yo creo que eso también es educación pues de esos países de acá.
Pero no pienso que hay que generalizar con la educación de los países. Yo pienso que eso es el nivel de conciencia de cada ser humano. O sea, tú puedes estar dentro de un ambiente, incluso como pasa en algunas familias. Todos son buenos, pero hay una que, el calilla, que llaman. El ladrón, el drogadicto. Y todos los criaron bajo, en teoría, bajo las mismas circunstancias. Entonces, eso tiene que ver más con el nivel de conciencia y que tú quieras romper o no un esquema. Pienso más que es sobre eso, y creo que tú, que por lo menos que te gusta leer bastante, te has dado cuenta que las herramientas están allí y que el alumno, que el maestro aparece cuando el alumno está dispuesto. Entonces, digamos que como yo estoy como tan sintonizada con esto hace muchos años, porque en mi casa no me lo han inculcado, pero a mi mamá le gustan mucho estos temas, entonces para mí es antes raro cuando veo gente que no conoce estos temas, que no sabe que usted puede manifestar, que su palabra es tan importante. Es más, yo a veces creo que voy a ser rayo en ser fastidiosa cuando la gente dice algo y yo no digas eso. Ay, pero es que es un chiste. Yo sí, su cerebro no sabe que es un chiste y él se lo cree. Cuando yo estaba en la universidad pasaba con alguien que decían, es que ella es de mala suerte, y ella se lo creía. No, es que como a ella siempre le pasa tal cosa. Yo me acuerdo una vez en un trabajo, ella llevó la CPU del computador porque de pronto se le dañaba, en ese tiempo era como CD o disquete, no me acuerdo. Y en efecto le pasó eso, pero es que ella creía que eso le iba a suceder. O sea, ella estaba muy condicionada a que esa clase de situaciones le iban a pasar. Entonces, toda esa clase de cosas dependen también mucho en lo que yo crea y cómo yo quiera romper ese tipo de paradigmas en mi vida y qué quiero yo construir en mi vida. Mira que yo fui negativo como hasta los 25. Y ahí para allá, yo dije, no, eso tiene que cambiar. Porque entonces, ¿qué? Voy a ser uno más del montón viviendo esa vida del montón lleno de cosas negativas, pues. Y yo dije, no, eso tiene que cambiar de alguna manera. Y ahí fue cuando empecé a estudiar todos los libros, pues, que vos ya has visto de pronto yo te regalé en una época de El poder de la mente subconsciente. Sí. Ahora que lo veo veo allí. Como 100 años. Sí, hace rato. Y yo me lo leí, es bueno, fíjate muy bueno. que casi todos esos libros que hablan de ese mismo tema, el secreto o el poder de la atracción a través del pensamiento, la visualización. Por lo menos acá aquí hay uno que se llama Joe Dispenza, que lo tengo ahí. Bueno, muy bueno. Ese libro, por ejemplo, que está basado también en hechos científicos y como esos ¿cómo se llama? Esos estudios que han hecho y todo, del poder pues, creativo de la mente y todo. Y dice también la parte de la emoción, ¿no? Que tiene un papel re importante. O sea, creo que ese es de los libros que toca ese tema, sí, de la parte de la emoción, porque los otros casi siempre enfocan es más como en la parte de la visualización y creer que lo que querés ya lo tenés en presente. Sí, como la si parte ya lo tuvieras, de, y vivirlo como ya lo tuvieras. Entonces, a partir de haber empezado a estudiar esos temas, realmente, si a mí me llegan a preguntar en ese momento, Anthony, ¿cuál fue el truco? ¿Qué fue lo que hizo que vos tuvieras resultados en las cosas que vos haces en tu vida? Yo creería que fue haber leído todos esos libros que tienen que ver con la visualización y vibrar en la frecuencia de aquellas cosas que vos querés experimentar en tu vida. Ese para mí ha sido como el truco, pues, si me llegan a preguntar. Pero mucha gente no sabe esto. O uno le dice, yo tengo amigos con lectores, pero les gusta como leer mucho novelas y cosas así. Y uno les aparece pues con un librito que está catalogado como en los de superación, pues. Ay, a mí no me venga a traer unos libritos de esos de superación, que a mí no me gusta leer eso. Y yo les digo, pero pues date la oportunidad de entender ciertos principios y valores para tu vida, para que tengas éxito en muchas cosas, que no te lo van a decir los libros pues que estás leyendo en ese momento. Y hay mucha gente terca con eso. Entonces, bueno, aquí la invitación también es pues a que se acerquen a ese tipo de libros. ¿Qué otros libros vos decías así? Mira que te voy a hablar de algo de libros. Hay un libro que, digamos, no es un libro tradicional, o al contrario, de pronto sí es muy conocido, pero pienso que nosotros le hemos dado una interpretación. Yo no me considero de ninguna religión, pero en la Biblia incluso te hablan de lo que estamos hablando. Hay muchos versículos. Lo que pasa es que como la gente lo interpreta de manera literal y lo va más hacia el lado de la religión, pero por ejemplo hay una parte un versículo que dice: todo lo que pidieres orando, crees que lo recibiréis y os vendrá. O sea, cuando hablan de creer es como créetelo y mételo en la película que es que lo vas a recibir. Y hay otro también que habla, o sea, no en palabras castizas, pero sí es como que si tú lo agradeces por anticipado va a llegar. O sea, en la Biblia, que fue escrita hace miles de años, ya nos están mostrando. Por eso cuando en El Secreto dicen
que secretos que en Egipto, que no sé qué, sí, claro, eso es algo que es claro hace mucho tiempo, pero a nosotros nos han metido como en un 2D, no dejar ver más allá. Allí cuando también hablan de Jesús, que Jesús también es más que el hijo, no solo el hijo de Dios, sino es un maestro a nivel espiritual. Él también dice en un versículo en la Biblia que si tú creyeres, harías más cosas grandes de las que hago yo. ¿Por qué dice eso? Porque es que todos venimos de la misma energía, de la energía del universo, de Dios, o como pues lo que la gente quiera creer o como lo llame. Entonces, si todos tenemos ese poder, el problema es que nosotros no lo creemos. Por eso también se nos hace tan excepcional cuando alguien dice que escucha, que puede leer, puede hablar en lenguas, o que puede interpretar unas cartas, o que puede escuchar que un animal, o comunicarse telepáticamente con un animal. Todos tenemos ese tipo de dones, lo que pasa es que no todos los despertamos. Yo le decía ahorita a Isabela, cuando llegué aquí, que nosotros cuando nacemos traemos una información, pero al llegar a este plano la olvidamos. Entonces, toda esa clase de cosas están en nosotros, lo que pasa es que unos despiertan más rápido que otros, o incluso algunos no despiertan en esta vida. O sea, yo creo en la reencarnación, entonces pienso que quien no logra cumplir su plan de vida aquí, pues le toca venir muchas veces hasta que aprenda lo que vino a aprender. Bueno, y para las personas que quieran empezar, pues, esos procesos de visualización, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Pues porque ya hemos hablado un poco de todo claro, muy general. Para estructurarlo. Eso, para que las personas ya puedan ir con la herramienta así ya. Bueno, si en este momento tú quieres hacer tus metas del 2023, primero tener claro qué quieres, pero no colocarlo en términos de querer, sino de saber que lo mereces. Entonces, yo siempre que hago una meta, por ejemplo, empiezo por la gratitud. De hecho, de lo que he aprendido, dicen que hay oraciones de petición y oraciones de gratitud. Que cuando tú no eres pido salud, sino doy gracias por mi salud. Es lo mismo, pero lo segundo ya está dando por sentado que tengo salud. Lo primero está dando por entendido que carezco de salud. Entonces, siempre que elabores una meta, empieza por agradecer algo que quieres. O sea, es como una forma de decir, ya lo tengo en mi vida y lo manifiesto. Involucrarle una emoción. Gracias por tal cosa, me siento feliz, agradecido, disfrutando, comiendo, viajando, utilizando, o sea, algo que implica un verbo en acción, que implica la emoción de estar viviendo esa experiencia. Que la gente pueda impregnar ahí esa emoción. Claro, o sea, mientras lo está diciendo. Por ejemplo, gracias Padre por permitirme disfrutar el viaje a Cancún en el mes de diciembre con mi esposo, mis hijos, en tal y tal fecha, en el cual, digamos, con todos los gastos pagos. Ah, bueno, porque si recuerdan el decreto que les dije, hay un parte que dice en gracia y de manera perfecta. Cuando estuve leyendo sobre esos temas, alguna vez escuché que alguien quería o necesitaba una cantidad de dinero, pero su meta fue a escueta, o sea, necesito este dinero, punto. No explicó cómo, ni cómo llegara, ni nada. Sí lo recibió, pero a través de un seguro porque su hijo falleció. Entonces, mira la importancia también de que lo que yo escriba sea muy preciso para que el universo no sea ambiguo. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, me llega plata, pero se me va rápido. ¿Cómo estás administrando quizás tu dinero? Entonces, así mismo el universo dice, bueno, si yo le envío, pero él la desperdicia, no le importa. Entonces, así, o sea, es como que haya coherencia entre lo que yo pido, cómo lo pido, ser muy claro en lo que pido y creer que lo voy a tener. O sea, por ejemplo, cuando yo te hablaba de lo del concurso de la DIAN, yo nunca dudé. Y todo el tiempo, cada vez que, por lo menos yo soy muy de creer en los números y en las señales de los números. Cuando a mí se me aparecía mucho el 1111 o los 311 en placas de carro, dicen que ese número tiene que ver con que todo lo que tú pienses se va a hacer realidad, tanto bueno como malo. Entonces, siempre que yo veía ese número, lanzaba el decreto, gracias Padre por permitirme ingresar a la carrera administrativa de la DIAN en tal y tal fecha, de tal manera, O sea, lo repetía todo el tiempo. Entonces es como tener la conciencia y no perder el norte y no pensar que porque no se da en un tiempo determinado no se vaya a conseguir. Y la parte de visualizar. O sea, digamos que ahí ya impregné la emoción, pero por lo menos como cuando a ti te dicen, imagínate un limón, lo están partiendo, están haciendo tal cosa, tu mente empieza incluso a producir que tus papilas segreguen líquido porque te lo estás imaginando. Asimismo pasa cuando yo escribo la meta e empleo un tiempo imaginándome cómo sería disfrutándolo. De hecho, yo creo que todos nos ha pasado que cuando nos pasa algo malo, empezamos a recordarlo y es como vivir otra vez la emoción que a veces nos da rabia o nos vuelve a dar tristeza. Pero entonces digamos que empleado de manera positiva,
podemos imaginarnos cómo nos sentiríamos viviendo esa situación que queremos. Bueno, entonces vamos con el primer paso. Escribirlo de manera exacta, en presente, ¿cierto? Agradeciendo. Y agradeciendo. Listo. Entonces ya la persona tiene eso. ¿Y cuántas pueden ser? 1, 5, 10. Pues mira, el universo es ilimitado. El límite lo pones tú, ya en lo que tú quieras como focalizarte. Además porque yo siento que las metas es como una forma de orar. Y la oración habla de orar y actuar. Entonces hay muchas metas que implican también un poco de tu colaboración. Por ejemplo, yo le pedí mucho al universo la parte de mi examen, de mi concurso, pero yo también estudié. O sea, no fui solamente que lo puse allí y me senté o me acosté a esperar a que llegara a mí el concurso. O sea, fue una acción tanto del universo como mía. Entonces también implica una parte de acción en lo que yo estoy pidiendo. Listo. Entonces, bueno. Entonces la persona tiene esos decretos ya, pues. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué hacemos después ya prácticamente? ¿Qué hacemos? Si lo tienes ya escrito, para mí es muy importante ponerlo en imágenes. Ahí es donde vamos a hacer el tablero de sueños, mapa de sueños o mapa de gratitud o como tú lo quieras mencionar. Yo pensaba como traerles una instrucción de que de acuerdo al Feng Shui en las áreas que debía dividirse el mapa, pero yo he ido entendiendo que todo funciona en la medida que tú le pongas fe. Eso es una estructura a nivel energético que puede dividirse, pero es tu sentir el que te dice cómo lo debes poner. O sea, eso es lo que yo he ido entendiendo en mi vida. Que no es tanto que hayan tantas estructuras, sino que mientras tú como resuenes con la situación, esa es la manera correcta de hacerlo. Entonces, si yo tengo una meta, digamos, de un viaje, ideal conseguirme imágenes de viajes. Si es con mi pareja, entonces una pareja viajando. Entonces, eso refleja y me ayuda a mí más fácil a imaginarme cómo estaría yo, cómo sería yo en eso con la meta que estoy visualizando. Por lo menos como lo que les dije del carro. Si quieren un carro, pónganlo lo más parecido posible a la realidad para que no les pase lo que me pasó a mí. Ahora poner ahí todo chueco. Que lo pongo de una manera y me llega de la manera que lo puse. Listo. ¿Y ahí en adelante qué sigue? ¿Qué paso sigue después de la visualización? Creer y soltar. O sea, para mí es tener la convicción de que es posible en tu vida, pero tampoco, y no dudar. O sea, yo pienso que el éxito de que se materialicen las cosas en tu vida es siempre creer que llegan, pero no dudar. Entonces, es cuando uno le pide ayuda a Dios en una cosa, ay, pero ¿cuándo? ¿Pero por qué no lo haces de esta manera? ¿Pero por qué mejor no me pones tal cosa? Entonces, es entregarlo y soltar. O sea, yo lo pongo, lo estoy visualizando, empleo mi tiempo imaginándomelo, pero soltémoslo. Porque también estamos diciendo que es bajo la voluntad divina. O sea, Él sabe cuándo es el tiempo. No, y además que uno, o muchas personas les gusta lo inmediato y creen claro. que va a funcionar así, pues, como que, ya hice el decreto, lo puse pues en el, ya, mañana me tenés que funcionar y si no, ya dejo de hacer el ejercicio. Es que ese es el problema, que no, y más como la sociedad actual nos ha enseñado en la inmediatez. Uno antes se veía una novela y la novela era, o el capítulo era cada 8 días. Ahora a ti te gusta algo y te lo acabas en 3 horas. Entonces, ese tipo de vida inmediata nos ha acostumbrado a creer que todo debe manifestarse a sí mismo, inmediatamente. Entonces, digamos que eso nos ha desbarajustado de pronto como el orden natural de muchas cosas. Y yo creo que también tiene que haber un proceso personal cuando vos pongas todas esas metas ahí. ¿Cómo es la persona o cómo viviría la persona? ¿Bajo qué principios y qué lineamientos de vida viviría esa persona que tiene esos resultados? ¿Sí o no? Porque si vos crees que te materialice en vos la casa de tus sueños, el carro de tus sueños, la relación de tus sueños, vos no puedes ser pues un man ahí todo dejado o una persona toda dejada ahí que no hace nada por la vida. Ya nunca va a ocurrir ese tipo de cosas. No habría una coherencia. No hay coherencia. Como lo que te hablaba ahorita de la oración. Orar y actuar. Yo estoy pidiendo a través de la gratitud, o sea, estoy elevando una oración de gratitud porque creo que lo voy a manifestar, pero también estoy haciendo cosas en mi vida para que eso se pueda dar. Ahora que tocabas el ejemplo por lo menos de una relación de pareja. Ay, yo quiero un hombre que sea inteligente, agradable, que sea paciente, que sea amoroso. Y digamos, yo soy una persona muy fría. Entonces, obviamente no puedo atraer una persona de ese estilo, pues porque las personas son espejos. Entonces, mientras yo no
tenga esas cualidades, difícilmente lo que va a resonar conmigo sea eso. O sea, los que llegan a mi vida son los que están vibrando en sintonías parecidas o cosas que me están mostrando que tengo que trabajar. Entonces, yo debo convertirme en lo que quiero atraer, en el caso por lo menos de una relación de pareja. Entonces, yo no voy a manifestar algo que yo no tengo. No, es que a mí no me gusta fulano porque me miente. Tú te mientes, tú te dices mentiras para hacer determinadas cosas, te engañas. No, pues que sí, bueno. Entonces, ¿cómo quieres que a tu vida no llegue una persona mentirosa si tú también te mientes? Entonces, a veces lo que hablamos, la coherencia es muy importante para manifestar lo que yo quiero. Nosotros tenemos un poco de mañas que uno tiene que ir cambiando, y no que uno es difícil hacerse consciente de eso No para es poder difícil. cambiarlas. Eso es una palabra que también Bueno, no es ahí difícil. está, ahí está. Ajá, ahí está, ¿Vio? es difícil, Esa, ¿no? Los malos hábitos. Ajá. O sea, que obviamente tenemos una costumbre y cuesta un poco más de tiempo invertir en cambiarlos, pero no es que sea difícil. O sea, va a ser consciente. O sea, todo está en crear conciencia. Y uno aquí que juega mucho con las metáforas, las imágenes, ¿ya? O los sarcasmos. Porque nosotros no somos tan literales. Sí, es cierto. ¿Ya? Y nosotros tenemos muchas muletillas y cosas. Que ella está hablando con una persona, mi mejor amiga que está en España, y me dice que allá no... Todo es literal. No entienden como mucho el sarcasmo. Sarcasmo. Cosas así. O sea, el humor es muy diferente. Eso, como acá en cambio aquí que uno es todo una recocha. Entonces imagínate uno hacerse consciente de que tiene que ser consciente de esa recocha mental, esos malos hábitos y todo, para poder cambiarlo. Es un proceso dificilísimo. Sino que al final y vale la pena. Dificilísimo, ¿no? ¿Cómo le dice? Pues, ¿cómo que le dice? requiere mayor inversión de tiempo. Eso, complicado. No, tampoco. No, requiere de pronto invertirle más tiempo. O sea, las cosas cuando son sencillas, pues son más rápidas. Las cosas que no son tan sencillas, pues requieren más tiempo. Pero valen la pena, ¿no? Sí, claro. La inversión del tiempo es el novio que vos vital. tenés antes también, todos tus parejas, y ya desde esa época vos los venís visualizando, y que te llegue con la guitarra y te llega con la guitarra. No, mira que muchas de las cosas que yo he visualizado en las parejas sí tienen mucho que ver, pero hay otras situaciones que muestran lo que mencionaba ahorita. Como tus parejas son espejos, también vienen a mostrarte cosas que tú tienes que trabajar. Entonces, no siempre es lo que tú crees necesitar, no siempre es lo que tú crees que debe llegar, sino lo que tú necesitas en tu vida para tu aprendizaje. Entonces, por ejemplo, lo que yo te expresaba ahorita de la parte afectiva. Yo no soy muy afectiva. Entonces, en algún momento yo quería que la persona quizás fuese más así, y en algún momento me manifestó es que tú tampoco lo eres. Entonces, uno ahí se da cuenta que pues no vas a lograr lo que tú no eres. O sea, tú atraes aquello con lo que vibras. Entonces, si tú no vibras en esa sintonía, difícilmente va a llegar a tu vida. Lo mismo, si tú no te amas, a ti no te va a llegar una persona que te va a dar el amor que tú no te das. Llega alguien a mostrarte que te falta mucho por amarte. Entonces, siempre llega es lo que tú necesitas. Entonces tú puedes manifestar muchas cosas, pero llega con lo que tú estás resonando. O sea, yo también puedo crear una meta o un sueño, pero lo que llega a mi vida es con lo que yo estoy vibrando. Por eso, si yo quiero que algo se manifieste, debo estar en sintonía y coherencia con lo que yo pedí. Como el carro, sí. que pedí eso, pero lo pedí aplastado, entonces me llegó así, algo así. Sí, yo llevo visualizando en cuanto a las cosas que yo quiero desde el 2000, ¿qué? Como el 2020, 2019. Hay cosas muy puntuales que me han pasado, y es que he agradecido por cierta cantidad de dinero exacto, y ha llegado exactamente esa cierta cantidad de dinero. La otra cosa que me ha pasado también es que me he desconectado muy fácil. Entonces antes yo meditaba en las mañanas y en las noches, y yo me sané de una rodilla visualizando que mi rodilla estaba sana. Yo dejé de tener esa molestia. Eso fue como en el 2020. Y de ahí para allá, desconexión. Y volverme a conectar ha sido... ¿Cómo dice la palabra? No ha sido tan sencillo. No ha sido tan sencillo eso. No ha sido tan sencillo. Entonces, pero uno es terco porque uno sabe que es algo que funciona, y yo creo en todos esos principios porque me han servido de alguna manera, se han manifestado en mi vida, ¿ya? Con cosas exactas y todo, y aún así volverme a conectar ha sido súper difícil, pero yo sé que hay un trabajo que tengo que hacer. No, y es que el ego llega como a boicotearte. Yo me acuerdo que yo te dije cuando empezaste con tu problema como de la columna, pero es que tú has leído, es que tú sabes que tal cosa, no, que eso es tal cosa, que el CrossFit, que yo no sé qué, sí, pero tú tienes unas herramientas que te pueden ayudar a sanarte.
Entonces, cuando uno se deja llevar mucho por el mundo terrenal, pues que somos humanos, ¿no? Nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana, pero muchas veces somos más humanos que espirituales. Entonces se nos olvida que tenemos como todo ese poder creador, sanador para hacer y para retomar las costumbres que nos cambian. Además, lo que te digo, el ego siempre viene a buscar boicotear la vida que tú quieres por volverte al caos. No. Y bueno, ¿y qué otra cosa sí que vos digas que te haya pasado y que haya sido así muy puntual? A ver, pensemos que otra cosa de las de manifestación puntuales. Una vez me pasó cuando hice caminos. Yo tenía una libreta a la que ¿te acuerdas que nos tocaba hacer unas metas a tanto tiempo? Bueno, a varios tiempos, que a 6 meses, a 12 meses, a no sé cuánto. Y estaba en esa agenda. Alguna vez estaba arreglando mi closet y bajé la agenda de caminos y me puse a buscar, ¿qué escribí yo en esa época? Cuando me puse a revisar, bueno, hubo 2 cosas que me impactaron. Una, yo tuve un tiempo una relación, un proyecto de relación, diría yo, porque eso nunca se concretó propiamente, pero allí decía casi que yo me había comprometido a estar detrás de la persona ayudándole. Y duré muchos años pegado de algo que no me aportaba nada. Entonces, mira, yo tenía un contrato, de cierta manera, para invertir mi energía en algo que no me aportaba, pero así lo había escrito y así estuve con mucha energía invertida. Y otra cosa que pues me sorprendió fue que yo coloqué, voy a viajar a tales destinos. Y en el orden en que los escribí, caí en la cuenta que había viajado años después. Entonces fue como, yo ni siquiera me acordaba que había escrito eso. Hubo uno muy puntual que yo recuerdo, una época que yo estaba solterito y estaba reconectado. Y entonces yo me sentaba a visualizar cómo era la mujer que yo quería que llegara a mi vida. Y estaba... Todas esas noches, en las mañanas y en las noches, yo tenía como pues mi ritual de visualización. Y siempre visualizaba en un lugar que yo, la verdad, pues en ese momento era imaginación porque yo no lo había visto nunca. Con una persona así, 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 que íbamos cogidos de la mano, así, así. Y siempre me imaginaba esa imagen, esa imagen. Y hace como, ¿qué? Por ahí como 1 año y pico, estaba yo porque se me dio una salida, una invitación que me hicieron a un lugar de playa y y estaba yo por allá, cuando con mi pareja de ese momento, cogió la mano y yo llego y yo, ¡ah! Ve exactamente la misma imagen que yo había visualizado desde mi imaginación, pero mucho, o sea, ponele que 1 año atrás o algo así, la vi ahí tal cual ese día, yo llegué y frené. Y yo me acuerdo, yo le dije a ella, es que tengo que contarte algo. Y mismo le conté, mira que yo había visualizado eso. Y yo, en ese momento cuando ocurrió, ya llevaba como 8 meses desconectado de mis visualizaciones. Y aún así se dieron desde tanto tiempo atrás. Yo recuerdo que sí le metía mucha emoción. Y es que eso influye mucho. Mira que ahora que trajiste eso de la imagen del sitio, me hiciste acordar de algo. Yo hablaba con alguien que conocí por Instagram y él era muy viajero. Y él estuvo en Santorini. Entonces yo me acuerdo que cuando estuve allá, yo dije, hazme un favor. Te voy a mandar una foto mía y toma una foto desde tu celular como si yo estuviera allí. Entonces yo empecé a colocar esa foto, me acuerdo que la coloqué en Facebook. Así como colocar, los envidiosos dirán que esto es un montaje. Y yo ahí empecé, yo quiero ir, lo voy a hacer, que no sé qué. Y empecé pues como a cuadrar el viaje. Y yo siempre casi, cuando hacemos esos viajes largos, yo soy la que los organiza en mi familia. Cuando empecé a cuadrar el viaje donde supuestamente iba a ir allá, yo no tenía un peso. O sea, a mí me pagaban en unas fechas específicas, pero yo lo empecé a organizar en enero que no tenía la plata. O sea, yo literal organizé ese viaje, todo se me fue dando. Mi mamá, no, entonces yo te presto, mi tía, no, entonces yo te presto tal cosa, no, me lo pagas en junio, no importa. Y tengo una foto tomada allí que es casi como en el lugar cuando él me tomó la foto desde su celular como si yo estuviera en el lugar. Entonces ahorita me lo hiciste recordar. ¿Y vos las tenés o qué? Para que me las mandé y yo se las creo que aquí. sí, esa foto la voy a tener en Facebook, voy a buscarla, la foto que él me tomó en el celular y la foto que tengo ahorita, pues en las callecitas blancas con azul de Santorini de Oía. Pero entonces sí, o sea, como que es, las cosas se van dando en la medida en que tú también se las entregues al universo y creas que se van a dar. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es pensar porque se demoran y a desconfiar y a dudar. Entonces, volviendo a la parte de la Biblia, porque no me aíslo con que no soy creyente, hay muchas cosas no es que no sea creyente, no me considero de una religión específica. Sí soy creyente, creo en Dios fielmente. Hay una parte que dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Entonces, cuando tú de verdad entregas al universo con fe, es porque estás esperando y estás dando por sentado que eso se va a dar de la manera que tú lo pediste o de la manera más perfecta, porque a veces tú pides de una manera y llega de una manera superior a lo que tú te imaginaste. En ese viaje que te digo que yo conocí Santorini, primero llegamos, pues hicimos otros viajes, pero primero llegamos a Grecia, Atenas, perdón. Cuando llegamos a Atenas me pasó algo muy particular. Yo sentí como si hubiera llegado a un sitio que mi alma conocía. O sea, como te sentís como en tu casa. Yo me monté al taxi y íbamos hacia el hotel y yo sentí ganas de llorar. Era como algo como que me decía, o sea, de inmensa gratitud de, Dios mío, yo te lo pedí, me estás dando más de lo que yo pedí. O sea, he sentido tanta tu presencia a todo lo que yo puse en tus manos y, wow, me tienes como sorprendida de todo lo que me estás dando. Entonces, cuando tú le entregas, de verdad recibes a veces más de lo que tú pides o de lo que tú agradeces, porque digo, yo nunca hago de petición, lo hago a través de la gratitud. Y siempre digo, hay una frase que yo digo que es la gratitud es el lenguaje de la bendición. Cuando tú agradeces, recibes más que cuando te dedicas a quejarte o hablar de lo que te falta. Pero el lenguaje nuestro está muy dado, como hablamos ahora rato, a hablar de lo negativo o hablar de lo que carecemos. Y por eso a veces no somos felices, porque pensamos mucho en lo que nos falta, no en lo que tenemos. Bueno, yo creo que ya con todo eso que le hemos contado a las personas, yo creo que ya quedan como con todas las herramientas pues para que puedan ir a hacer su mapa de sus sueños y que puedan materializarlo, manifestarlo. Y no sé si de pronto quieres concluir con alguna idea, Pues algo que se me viene en ese momento a la mente es que si queremos manifestar algo en nuestra vida, tenemos que tener más coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. La palabra es creadora, entonces creémosla y usémosla, y nuestra mente es nuestro mayor aliado, pero también puede ser nuestro mayor enemigo. O sea que tenemos herramientas muy poderosas a nuestro favor. Dejemos de utilizarlos en contra nuestra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por haber venido y esperamos a todos que les guste. Pueden seguir a Lady en las redes sociales. También ahí monta muchas cosas de viajes, ¿no? Este año que... Voy para Cancún en mayo. Bueno, ahí para que estén pendientes y la sigan. Cualquier cosa, muchachos, nos escriben por interno. Y ya, muchas gracias. Nos vemos.